para todos, hermanos. Vamos a llevar una predicación que se encuentra en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 32. El título de esta predicación es ¿Por qué no desfallecer en la oración? Pero antes les invito para que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias porque nos concedes tu palabra, porque por ella nos has dado guía, instrucción, porque no nos has abandonado y nos has abierto un camino hacia ti por tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que podamos ser dirigidos por esta palabra, que hallemos en ella también consuelo, exhortación. Te rogamos por aquellos que la van a escuchar por primera vez para que también puedan hallar un pronto arrepentimiento y puedan correr a ti, Señor, y hallar tu salvación. Rogamos que todo lo que se vaya a predicar no se aparte ni a derecha ni a izquierda de lo fiel de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invito para que vayamos a Génesis capítulo 18 y vamos a estar en los versículos 16 al 32. Voy a leer en favor de ustedes. Dice allí la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Tenemos, hermanos, en la oración un medio de gracia por el cual accedemos a Dios de una forma inmerecida, pero de una forma personal y real. Dios nos asegura a cada uno de nosotros como salvos que Él nos oye, que se agrada en su oración, que se agrada en la oración que recibe allí de parte nuestra, pero que también muchas de las veces revela sus propósitos por medio de aquellas peticiones y ruegos que elevamos delante de Él, por las gracias que también damos, por nuestra comunicación allí en el trono de la gracia. En este pasaje que hemos acabado de leer tenemos allí un momento trascendental en el plan redentor de Dios. Génesis 18 no es un episodio aislado,
Es un episodio que tiene una trascendencia grande dentro de la historia pactual que Dios estableció allí para con Abraham, su siervo. Geográficamente nos encontramos allí en Hebrón, en los encinares de Mamre, donde Dios aparece allí con estos otros dos varones, Abraham, y le revela grandes acontecimientos dentro de su pacto que establece con él, y que son promesas que Abraham está recibiendo de tierra, de su descendencia. Cómo Dios le empieza allí a manifestar su plan a Abraham. Pero también vemos un versículo trascendental, y es el versículo número 17 de este capítulo 18, donde Dios dice allí: encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, lo que voy a hacer. Y no está Dios pidiendo consejo a Abraham. No está Dios queriendo decir que su voluntad se llevará a cabo por aquello que pueda responder allí a Abraham. Allí lo que Dios está revelando es su carácter soberano, pero también su gracia y su misericordia. Y cómo decide involucrar allí a aquel varón con el que establece pacto para revelar allí sus propósitos. Este texto, hermanos, nos enseña por qué los creyentes no debemos desfallecer en la oración, aun cuando aquellas oraciones tengan que ser en favor de aquellos que han intentado ocasionarnos dolor en algún momento de nuestras vidas. Y me refiero a Lot, en algún momento cuando tuvo que separar su camino allí de su tío Abraham. Vamos a llevar esta predicación en medio de una tesis, y esta tesis es que el pueblo de pacto no desfallece en la oración, porque Dios le ha revelado allí sus propósitos, su justicia, su misericordia. Que Dios oye la intercesión perseverante de su pueblo y cumple sus propósitos redentores también allí. Todos sus propósitos redentores también están manifestados en Cristo, y por eso se llevan a cabo indefectiblemente por Dios. Vamos a estar en una primera división, la cual se va a llevar desde los versículos número 16 al versículo número 22 de este capítulo. Pero vamos a comenzar con lo que nos dice allí Génesis capítulo 18, versículos 16 al 19. Vamos a ir a esta lectura y les voy a leer a ustedes en favor suyo. Dice allí: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios no nos abandona, hermanos. Ha prometido estar con nosotros hasta el último día, y estará con nosotros allí en la eternidad. Él mora con nosotros. Pero también podemos ver aquí una implicación que se estaba dando allí para aquel responsable del pacto, y era que transmitiera allí, y Dios lo decía con la certeza, que aquel tenía que ser el transmisor de los propósitos de Dios, de su palabra, de sus preceptos, de su ley. Es la misma demanda que tenemos hoy cada creyente, allí en cada hogar, cada varón, en cada hogar, cada rescatado, que tiene una responsabilidad de ir y transmitir la palabra de Dios a sus cercanos. Y fuera de su casa también, a sus familiares, a sus vecinos, aquellos que se cruzan en su camino. Y es también allí lo que Dios está apelando para revelar a Abraham, aquel que había llamado a su pacto, y aquel a quien le había otorgado gracia, y aquel a quien había contado como justo por su fe, para revelar allí su propósito. Los versículos 20 al 22 nos dicen lo siguiente: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Este caso particular en el que Dios revela allí su plan a Abraham. Ese propósito que también involucraba a su sobrino y que Abraham conocía exactamente la región, aquella locatividad donde se encontraba allí su sobrino Lot. Y lo cual también lo lleva a clamar profundamente a Dios, porque sabe que el juicio de Dios es inminente. Porque sabe que en el tiempo que ha caminado con Dios, sus promesas son reales y son verdad. Y es aquello que Dios le otorgó allí con la fe, el creer plenamente a Dios, el conocer allí todos sus atributos. Y nos debemos entender allí también nosotros como creyentes en este aspecto, en esta responsabilidad que tenemos de no cerrar nuestras bocas. Ni siquiera, hermanos, en este tema que estamos aquí apreciando, y es en la oración y en la intercesión por aquellos que sabemos que no tienen a Dios en sus vidas y aquellos a los que también les espera un justo juicio de parte de Dios, pero que si continúan sus vidas y así los alcanza la muerte, van a tener que vivir esas consecuencias en este juicio terrible que Dios tiene preparado. Se introduce entonces aquí también un principio, hermanos, y es que aquella oración que es perseverante nace de la revelación divina y no de la ignorancia que nosotros tenemos de Dios. Tenemos una responsabilidad allí de conocer a nuestro Dios a profundidad por lo que su palabra nos muestra y nos revela. Entendemos entonces allí en Abraham a uno que llegó a ser llamado amigo de Dios, y les invito para que podamos verlo allí en la palabra, que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice allí la palabra de Dios: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. También podemos tener allí en cuenta que hay algunos que anhelan todo lo que los demás tienen, y en este aspecto también aún al mismo Abraham. Pero es solamente un pequeño desconocimiento allí en nuestras vidas de saber que en Él somos contados también nosotros los creyentes, y que tenemos estas mismas bendiciones y estas mismas promesas que Él recibió ahora en nuestras vidas. Veamos lo que nos dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 9. Dice aquí la palabra de Dios: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tenemos aquellas mismas bendiciones que tuvo Abraham. Y el mismo Cristo nos da una revelación que ahora, al igual que Abraham fue contado como un amigo de Dios, Cristo también nos llama a nosotros amigos. Y les invito para que podamos ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No tenemos ninguna excusa para conocer profundamente a Dios. No tenemos ninguna excusa para dejar allí descuidada una relación en la cual Él nos llama como amigos. Pensemos por un momento, si alguien quisiera allí interponer en esta circunstancia que nos narra la Biblia, en este evento que allí está registrado, algún tipo de injusticia de Dios por haberle manifestado a Abraham sus propósitos, y que alguien quisiera verlo como injusto, pero es que a él se le reveló. No hay ninguna injusticia. Y vamos a ilustrarlo entonces allí, en un ámbito judicial. Un estrado en el cual un juez le dice a un abogado y le amplía de qué manera se lleva el proceso legalmente. No mengua y no resta esto a la justicia,
Antes bien la hace más clara y evidente. Y es lo mismo que Dios hizo al revelarle su plan y su propósito conforme a su justicia a Abraham, para que también pudiera orar y pudiera clamar allí por el plan y el propósito que Dios le estaba manifestando. Pasemos a Génesis capítulo 18, versículo 23. Y nos dice allí la palabra: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Esta división tiene por título: la oración perseverante nace de conocer el carácter de Dios. Ahora que Dios nos concede la salvación, somos nosotros responsables de acudir al trono de la gracia. Ahora que Dios nos ha otorgado su conocimiento, somos responsables de, como Abraham clama en este momento, apelar a los atributos de Dios. Abraham está apelando allí a los atributos que Dios mismo le ha manifestado y que ha conocido por aquella relación cercana que lleva con su Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? No es una pregunta inválida. Calvino señala que allí Abraham no está cuestionando a Dios, sino que está afirmando su justicia. Que aquella oración que es bíblica no se basa en una manipulación emocional, sino en la confianza de quien es Dios. Podemos entonces también ilustrar esta división en la cual nos encontramos y ver allí a un hijo que se acerca para pedir algo a su padre por el conocimiento que tiene de su carácter. Así debemos nosotros también acudir con ese conocimiento de nuestro Dios. Si llegáramos nosotros a conocer entonces superficialmente a Dios, nuestras oraciones se hacen débiles. Y aquella perseverancia que se presenta en la oración nace precisamente de una teología correcta, de un estudio adecuado de la palabra de Dios. Veamos lo que nos dicen allí Génesis capítulo 18, en los versículos 24 al 26. Dice allí la palabra de Dios: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vemos allí este clamor que se presenta por el conocimiento de los atributos de Dios. Vemos que allí Abraham está apelando a la justicia perfecta de Dios, a sus perfecciones y grandezas, pero con un conocimiento profundo de ellas. Entonces, no habrá manera de que nosotros podamos allí argumentar un desconocimiento de Dios, cuando ahora pertenecemos a este pacto. Y tenemos que entender, hermanos, también allí que estas oraciones que estaba haciendo Abraham tienen que ver con la voluntad de Dios, con un manifiesto allí en su voluntad perfecta. Y es lo que la palabra también nos aclara a nosotros, que cuando pedimos acorde a la voluntad de Dios tendremos una respuesta. Vayamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice allí: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos entonces, hermanos, saber allí también, y volviendo a ese estrado judicial, que un abogado no apelará allí a su carisma, a sus bondades y beneficios, que indiscutiblemente tiene que apelar a la ley. Así como en este caso, Abraham estaba haciendo lo correcto, apelando al carácter y a la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos entonces allí, ¿qué es aquello a lo que nosotros apelamos cuando nos acercamos a Dios? ¿Es a los sentimientos? ¿Es solamente a un desborde de emociones? ¿O nos dirigimos a Dios para orar acorde a su voluntad, acorde a su carácter? Avancemos. Vamos a tratar entonces los versículos 27 al 32. Voy a leerlos en favor de ustedes.
Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justo 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Podemos entonces allí tener una división más, y esta división se titula: la verdadera perseverancia se ejerce en humildad. Vemos que Abraham se ve allí como polvo y ceniza, como la realidad que tenemos todos los seres humanos, como la realidad que nos gobierna a todos los hombres por el pecado allí de Adán. Es de la forma allí como Abraham estaba comprendiendo su incapacidad delante de Dios para clamar delante de Él. Estaba allí contrito y estaba humillado delante de Dios, y sabemos que Dios no rechaza a ninguno que así se acerca a su trono. Vayamos al Salmo 51, versículo 17. Dice allí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces podemos entender allí que Dios nos estaba desagradando de esa oración persistente y perseverante, en la cual una y otra vez Abraham estaba apelando allí a la justicia de Dios. Y aquellos que pudieran haber estado allí en su mente justificados en este momento, clamando a Dios que no trajera juicio por amor de aquellos que pertenecían a su pacto y que estaban ahora allí teniendo el beneficio de la gracia. Y esa es la oración que agrada a Dios. No se desagradó el Señor en ninguna de estas intervenciones que tuvo Abraham allí en la presencia de Dios. Imagina un mendigo que está en la calle. Él, el verdadero mendigo, no quiere quitarle a usted sus pertenencias. Está apelando a usted porque sabe y entiende que tiene una verdadera necesidad y que ha encontrado a alguien que puede suplirla. Y es la manera como también Spurgeon guía allí para que podamos orar delante de Dios como un mendigo que realmente no tiene nada que presentar a Dios, pero que entiende que en Él puede obtener aquello que está pidiendo, y lo pide con fe, y lo pide también acorde a la voluntad de su Dios. Dios no despreciará jamás a un corazón que acude a Él en esta actitud humilde, contrita y humillada. Es entonces esta oración perseverante también una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, no de una presunción. Vamos a ver entonces, hermanos, una última división que trata el tema: finalmente tendremos respuesta a nuestras oraciones. Es por eso que también oramos, porque sabemos que Dios tiene inclinado su oído a nuestras oraciones y que finalmente las responderá, así como lo vio Abraham allí en una respuesta. Veamos lo que nos dice Génesis en el capítulo 18, versículo 33, después de que Abraham termina allí esta intercesión delante de Dios. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Y el versículo 19, versículos 27 al 29, que nos dicen: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es la respuesta de Dios a aquel clamor intenso que tuvo allí Abraham en favor de sus hermanos en la fe.
también de sus familiares, porque había un vínculo allí, filial, familiar, pero entendía también a aquellos que estaban allí como justos. Y es la manera como también la palabra nos los muestra, porque sabemos que la palabra ve allí a este Lot, aquel sobrino de Abraham, orando y clamando en su presencia. Es como la palabra nos presenta allí a Lot todos los días que permaneció en esta ciudad que había colmado allí sus pecados, orando y clamando. Pero la intercesión de un justo también como Abraham en favor de aquellos. Debemos hacer un paralelo en este momento para también conocer a un intercesor mayor que es el Señor Jesucristo. Y que esta predicación tome allí un verdadero sentido cristocéntrico. Abraham intercedió por una ciudad. Cristo intercede por su pueblo completo. Y no que esté haciendo allí un paralelo para menguar aquella actitud que tuvo Abraham. Pues ambos estaban allí guiados también allí por su Espíritu, por el Santo Espíritu de Dios. Pero tenemos en Cristo al mismo Dios, quien intercede por un pueblo completo, quien ha satisfecho la justicia completa de Dios y también quien ha muerto por injustos para llevarnos a Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice allí la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y tenemos en Cristo a alguien que está intercediendo por nosotros continuamente en el trono de la gracia. ¿Cómo no acercarnos allí también confiadamente? ¿Cómo no tener la confianza que nuestros ruegos son oídos y presentados en la misma presencia de Dios cuando nos encontramos en Cristo? Veamos lo que nos dice allí también el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, tocante a Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Concluimos entonces, hermanos, que no desfallecemos en la oración porque Dios revela por medio de ella también su voluntad al pueblo que Él mismo ha salvado. Vemos allí la perfecta justicia y misericordia de Dios. Vemos que Dios se agrada también allí en esa perseverancia con humildad. Y tenemos también a Cristo intercediendo continuamente allí por nuestros pecados. El llamado para la iglesia es a la oración, a perseverar en ella, no porque ejerzamos un control a Dios por medio de la oración, sino porque Dios nos ha invitado a acercarnos a Él. Cristo intercede perfectamente por nosotros y en ello debemos tener confianza. Sabemos que el juez de esta tierra sigue haciendo lo justo y es nuestro deber conocer allí sus atributos para orar acorde a su voluntad. Pero para usted, amigo, que se encuentra en este lugar, también el mensaje claro, que así como los familiares de Abraham se encontraron allí y fueron advertidos de salir prontamente de aquel lugar que iba a recibir juicio, usted es llamado también hoy a arrepentirse. Allí se encontraba Lot, sus hijas, su mujer y sus yernos, pero finalmente solamente salió de allí Lot y sus 2 hijas. Hubo quienes se quedaron atrás, y aún su esposa, cuando ya iba camino de salir y de encontrar la salvación, decidió volver sus ojos y dar la espalda allí al camino que Dios les había plantado allí para ellos y que tenían al frente, amando y anhelando más lo que se quedaba atrás y aquello por lo que Dios iba a traer un juicio a aquel lugar. Es el llamado para usted hoy: arrepiéntase, abandone hoy prontamente esa vida de pecado. Nuestra intercesión por usted es esta, también para que usted pueda hallar perdón en Cristo. Clamamos a Dios para que usted obtenga el perdón de sus pecados. Cristo es aquel que ha muerto en una cruz en favor de aquellos que se arrepienten. Y también Cristo no solo ha muerto allí, sino que también ha resucitado, mostrando y evidenciando su perfecta justicia y llamándole a usted al arrepentimiento en esta tarde. Arrepiéntase hoy y vea en Cristo un Salvador y a un Señor para obedecerle. Aquel se encuentra hoy a la diestra de Dios y ha de volver prontamente
a establecer un juicio mayor que el que vivieron aquellas regiones de Sodoma y Gomorra. Y la palabra nos da cuenta que para aquellos hubiera habido mayor misericordia si hubieran hallado arrepentimiento, que para aquellos que hoy escuchan este mensaje y lo toman en burla, y lo toman como algo que no tiene mayor trascendencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, hallar arrepentimiento pronto en ella. Permítenos, Señor, que no apartemos nuestros ojos de ti ni de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros todos los días. Permítenos, Señor, ver en Él también un ejemplo de oración. Permítenos, Señor, interceder allí por aquellos a quienes conocemos, a quienes ponemos en tu presencia. Permite el arrepentimiento, Señor, allí de aquellos que oyen estos mensajes, aquellos que son tus elegidos, Padre amado. Por amor de tu nombre, por tu justicia, clamamos por ellos, Señor, para que haya un arrepentimiento pronto, en el nombre del Señor Jesús. Amén.